Buenos días, bienvenidos a más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre? Muchas veces, ese amor puede cometer errores que se pueden pagar caros. De eso habla nuestra siguiente historia. Espero que les guste. Nunca entendí a mis padres cuando me decían que existía distintos tipos de cariño, el de los esposos, el de los hijos, el de los hermanos. Siempre repetían que a todos los querían de diferente manera, pero había un cariño y un amor que superaba a todos. Es el que sienten los padres por sus hijos. Yo no lo entendía hasta que nació mi Rodolfo. Cuando nació, supe que era el amor de mi vida. Un amor distinto a los demás, uno que no pedía nada a cambio. Desde ese instante, entendí que mi cariño sería incondicional, que esa pequeña vida era mi responsabilidad para siempre, alguien a quien tendría que proteger, incluso de mí misma, si eso fuera necesario. Rodolfo fue mi único hijo. Raúl y yo decidimos no tener más. La vida era cara. Y siendo sincera, yo no quería compartir con nadie ese amor tan grande que sentía por él. Mi Rodolfo creció y fue un niño de buen corazón. En la escuela era de los más aplicados, de esos hijos bien portados que rara vez dan problemas. Casi nunca me hacía enojar, así que siempre le daba todo lo que él me pedía. Raúl siempre me reprochaba que lo consentía demasiado, que lo tenía muy protegido, y eso no estaba bien, pero a mí no me importaba. Yo no iba a permitir que mi hijo sufriera por nada. Los años pasaron muy rápido. Mi Rodolfo ya tenía 25, pero para mí seguía siendo mi pequeño de 5 años. Me aterraba la idea de que un día se fuera de la casa, pero creo que eso era algo que no podía evitar. Una noche, mientras su papá y yo lo esperábamos para la cena, Rodolfo me llamó para avisarme que saldría al cine con una amiga. No sé por qué, pero en cuanto colgué sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de incomodidad y celos. Era la primera vez que mi hijo salía con alguien, y la verdad no me gustó la idea. Las mujeres de ahora ya no son como antes, pero aún así no le dije nada. No iba a prohibírselo, aunque en el fondo hubiera querido hacerlo. A partir de ese día, Rodolfo comenzó a salir más con esa amiga, hasta que una tarde la llevó a casa y nos la presentó como su novia. No me agradó nada. Esa tal Jenny no me gustó desde el primer momento. Se veía más vivida que mi hijo, demasiado segura de sí misma. Yo estaba convencida de que tarde o temprano lo iba a lastimar. Duraron muy poco de novios. A los 4 meses, Rodolfo nos dijo a Raúl y a mí que se casaría con ella. Papás, nunca había tenido novia. Jenny es la primera, pero quiero que sepan que estoy muy feliz con ella y hemos decidido casarnos. Al escucharlo, sentí como un balde de agua helada me cayera encima. ¿Cómo era posible que mi hijo pensara en casarse con esa mujer, cuando para mí aún le faltaba mucho por conocer y mucho por vivir? Raúl pensó todo lo contrario. Lo abrazó y lo felicitó. Le dijo que le daba mucho gusto. Yo, en cambio, sonreí por compromiso, mientras por dentro me moría de rabia y coraje. Pasaron los días y yo intentaba persuadir a mi hijo. Lo quería hacer entrar en razón, pero él siempre me respondía lo mismo, que estaba muy enamorado de esa tipa y que sí se casaría con ella. Una tarde, mientras platicaba con mi vecina, le conté todo lo que estaba pasando en casa y lo mucho que me molestaba la idea de que Jenny fuera parte de la vida de mi hijo. Le dije sin rodeos que no la quería para él. Mi vecina solo me veía y guardaba silencio. Unos segundos después me confesó que conocía a una mujer que hacía brujería. Según ella, podía alejar a Jenny de mi hijo sin que nadie saliera lastimado. Si quieres te digo dónde vive para que la visites. Tal vez ella pueda ayudarte.
La verdad es que yo siempre había creído en esas cosas, aunque también me daban mucho miedo, pero esta vez no lo vi como algo malo, sino como una ayuda. Así que le pedí la dirección y le dije que iría a visitarla. A la mañana siguiente, apenas amaneció, fui a la casa de aquella mujer. Era una casa pequeña, descuidada, con las paredes algo manchadas por el tiempo. Desde afuera se percibía un aroma extraño, una mezcla difícil de identificar que me revolvió el estómago. Toqué la puerta. Cuando por fin se abrió, aquella mujer me miró de arriba abajo y me preguntó qué se me ofrecía. Le dije que me habían recomendado sus servicios y le conté lo que necesitaba. Aquella mujer escuchó sin interrumpirme y cuando terminé, me dijo que era un trabajo muy sencillo. Solo me pidió una prenda de mi hijo y, si era posible, una fotografía donde apareciera la Jenny. El resto corre por mi cuenta, me dijo. Le pregunté que para cuándo los podía llevar y ella me respondió que esa misma tarde me esperaba ahí. Ya por la tarde, volví a aquel lugar con la fotografía de mi hijo y su novia, y con la prenda que me había pedido. Aquella mujer tomó las cosas, sin decir mucho se metió a su casa. Regresó unos 10 minutos después. La fotografía estaba toda manchada de cera, pero solo la cara de Jenny, la cara de mi hijo, estaba intacta. Puso aquella fotografía en mis manos y me pidió que la recortara con unas tijeras. Me pidió que la cara de Jenny la recortara aparte y la de mi hijo la dejara solo en la fotografía. Así lo hice. Cuando terminé le di el pedazo de la fotografía y ella lo puso dentro de la prenda que le había llevado. La envolvió con mucho cuidado y después me pidió que yo, con una vela negra que ella me dio, la encendiera. Me quedé observando cómo el fuego consumía la prenda y la foto por dentro, hasta que no quedó nada. Cuando todo terminó, aquella mujer me dijo que eso era suficiente, que la novia de mi hijo se iría de él. Solo era cuestión de esperar. Yo, muy tranquila, le pagué el trabajo a aquella señora, le di las gracias y me fui a casa. Pasaron los días y yo seguía viendo todo igual. Mi hijo muy enamorado de aquella mujer. Nada había cambiado. Aquella mujer también seguía visitándolo y parecía que no se pensaba alejar nunca. Llegó el día de la boda. Raúl y yo nos fuimos al registro civil a acompañar a nuestro hijo. Llegamos a la hora acordada, pero Jenny nunca apareció. Esperamos más de 2 horas en aquel lugar, pero ella, ni sus luces. Rodolfo le llamó varias veces, pero nunca le respondió. Tampoco le contestó los mensajes. Mi Rodolfo, desesperado, se fue a buscarla a su casa, mientras Raúl y yo regresábamos a la nuestra. Ya por la noche, Rodolfo llegó muy tomado a casa. Venía llorando. Nos contó que Jenny le había dicho que ya no lo quería. No entendía qué había pasado. Solo sabía que ella ya no sentía nada por él. Raúl lo abrazó tratando de consolarlo, pidiéndose que se calmara, diciéndole que le diera tiempo y después hablara nuevamente con ella para ver qué había ocurrido. Por mi parte, yo sentía una satisfacción dentro de mí. Sabía que lo que había hecho había funcionado. Pasaron los días y yo esperaba que mi hijo poco a poco olvidara a Jenny, pero no fue así. Cada día que pasaba parecía ser peor. Rodolfo lloraba, bebía mucho y siempre la estaba buscando, pero ella nunca le contestaba, hasta parecía esconderse de él. Ver a mi hijo así me partía el alma, y aún más porque sabía que todo esto había sido mi culpa. Sin embargo, me decía a mí misma que era lo mejor para él, o al menos eso creía yo. Una mañana me desperté más temprano de lo normal. Me asomé al cuarto de mi hijo. Quería abrazarlo, como cuando era pequeño, y cuidar sus sueños. Pero la escena que encontré fue horrible.
Ahí estaba mi hijo colgado, con una soga amarrada al cuello. Por un instante me quedé paralizada, incapaz de entender lo que veía, y luego comencé a gritar desesperada. Raúl llegó corriendo al cuarto, y entre los dos lo desamarramos rápidamente como pudimos, y lo llevamos de inmediato al hospital. Gracias a Dios había pasado poco tiempo desde que se había ahorcado, y por eso aún estaba con vida. Mis celos y mi estúpido amor de madre estaban provocando cosas que jamás habría imaginado. Le llamé a Jenny para contarle lo que Rodolfo había hecho por ella, esperando alguna muestra de preocupación, pero la desgraciada me dijo que no le importaba, que ella y él ya no eran nada, y que si él había hecho eso, no era problema suyo. Al escucharla, sentí un vacío terrible, un dolor que me atravesaba por todo el cuerpo. Sabía que yo había sido la culpable de todo aquello, pero no podía entender cómo a Jenny no le importaba nada de mi hijo. Pasaron los días y decidí volver a la casa de aquella bruja, con la esperanza de pedirle ayuda de nuevo, pero ella me dijo que ya no podía hacer nada. Me explicó que al quemar la prenda con la fotografía adentro, había consumido todo lo que Jenny sentía por mi hijo. No había manera de revertirlo, todo estaba perdido. Volví al hospital derrotada, pero gracias a Dios, el doctor me aseguró que Rodolfo ya estaba bien y que ese mismo día lo darían de alta. Cuando Rodolfo regresó a casa, parecía otro. No era mi hijo, siempre estaba ido. No quería comer, no hablaba, no quería bañarse. Lo único que me preguntaba todo el tiempo era por aquella mujer que yo alejé de él. Los siguientes días fueron insoportables. Yo ya no podía dormir. Siempre estaba al pendiente de él, temiendo que cometiera alguna otra tontería. Pero mi Rodolfo solo se la pasaba borracho, ausente. Ya se me estaba enfermando, así que no me quedó otra que hablar con él y con Raúl. Les conté todo lo que había hecho. Cada palabra que salía de mi garganta salía temblando. Ellos solo me escucharon, no gritaron, no dijeron nada al principio. Solo se miraron entre sí y después me miraron a mí como si yo fuera un desecho, como si fuera una vil desconocida. Yo pensé ingenuamente que me perdonarían, que entenderían, que todo lo hice por amor a mi hijo, pero no fue así. Los dos prepararon sus maletas y se fueron de la casa, dejándome completamente sola. Pensé que volverían a la semana, o tal vez a los 15 días, pero no han vuelto. Han pasado 10 meses desde entonces. Sé que Rodolfo está mejor. Ahora está visitando un psicólogo y sigue trabajando donde mismo. A veces me paro enfrente de su trabajo para ver cuándo sale, pero no me animo a hablarle, pues tengo mucho miedo a que me rechace. De Raúl, él ni siquiera me contesta las llamadas, pero por unos amigos en común, sé que él también está muy bien. Ahora cuida de Rodolfo y de él, mientras yo estoy en casa sola, desesperada, pagando las consecuencias de mis actos, porque quise retener un amor que no me pertenecía, y al hacerlo, lo perdí todo. Dicen que los hijos son prestados, y que uno como padre debemos guiarlos, cuidarlos, y dejar que hagan su propia vida, siguiendo el ciclo natural. Lamentablemente, yo no entendí esta parte hasta que perdí a mi esposo y a mi más grande amor, mi hijo. A veces me pregunto si algún día me perdonarán, si estaré para mi hijo cuando se case, cuando tenga mis nietos, si mi esposo me cuidará cuando sea viejita, como él y yo algún día habíamos platicado, o simplemente me dejarán en el olvido pagando mi karma por haberle fallado a mi hijo. Ustedes como madres,
Han hecho cosas para proteger a sus hijos y terminan lastimándolos más. Me gustaría leer sus comentarios y me dejen algunas de sus experiencias. Y no lo olviden, si quieren seguir escuchando nuestros relatos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, compartan con sus amigos y sigan escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.